Dios le bendiga, Dios le continúe bendiciendo. Seguimos con esta serie de estudios, Liderazgo con Propósito, del libro de Rick Warren. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de cómo un líder motiva a otros. Cómo un líder motiva a otros. Después que el líder es llamado por Dios a un propósito y cuenta con el respaldo de Dios, el líder necesita un equipo. Los líderes saben que solo no pueden conseguir la meta. Necesitan un equipo. Un equipo es un conjunto de personas consagradas, trabajadoras, que comparten la visión del líder. Y ahí quiero hacer un paréntesis. Comparten la visión del líder. Lo que realmente el equipo sigue es la visión que está sobre el líder, que Dios ha puesto en el líder. Los líderes tienen un gran compromiso de valorar el equipo que le acompaña y de entender que lo importante no son ellos. Lo importante es el propósito al cual Dios lo llamó. Lo importante es la visión que Dios le dio a ese líder. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso vemos que cuando lamentablemente los líderes comienzan a desviar el propósito que le dio la razón de ser a un proyecto, el equipo comienza a desintegrarse y comienzan las separaciones. Porque aunque se vea que la gente sigue a una persona, en realidad lo que está siguiendo es la gracia de Dios en esa persona. En realidad lo que está siguiendo es el propósito al cual Dios llamó a esa persona. Dios en su misericordia ha puesto en nosotros la responsabilidad de administrar el ministerio Cristo, mi esperanza. Y claramente ha ministrado nuestra vida de llevar 4 propósitos a través de ese ministerio. Levantar iglesias, darle apoyo a los campos blancos, visitar los presos y visitar los enfermos. Lo ha puesto en mi corazón con gran responsabilidad y determinación, pero también para su gloria y su honra. Al día de hoy 25 pastores, pastoras, misioneros, evangelistas se han unido a esos propósitos. Por lo tanto, como administrador, por la gracia de Dios, por la voluntad del Dios Todopoderoso, tenemos que cuidar con temor y temblor esos propósitos, porque esos propósitos al cual Dios nos llamó en ese ministerio es lo que realmente une a esos pastores, a esas pastoras, a esos misioneros, a esos evangelistas. Eso es lo que realmente nos une y hay que conservarlo. Los líderes miran al equipo como que ellos son superiores a él. Ellos son importantes, son determinantes para llevar a cabo esos propósitos. Y Nehemías entendía eso. Nehemías estaba seguro a lo que Dios lo llamó. Él estaba seguro a lo que Dios lo llamó y el propósito de reconstruir esos muros, pero sabía que necesitaba un equipo. ¿Qué encontró Nehemías cuando llegó a Jerusalén? Un grupo de personas derrotadas, apáticas, que se habían acostumbrado a vivir en medio de esos escombros. Y cuando Nehemías llega, encuentra un sentimiento generalizado de no se puede. Ante ese panorama, ¿qué hizo Nehemías? Llegó al lugar y en cuestión de días motivó la voluntad de toda una ciudad. ¿Cómo lo hizo? Formó equipos, los motivó y logró que el muro estuviera reconstruido en 52 días. Lo que no se había hecho en 90 años, Nehemías, con la gracia de Dios y la motivación que procuró en ese pueblo, lo logró en 52 días. ¿Cómo tuvo éxito? Donde otros habían fracasado. ¿Nehemías hacía milagros? No. Era un gran líder.
y por eso conocía los principios de la motivación. Lo que hizo Nehemías le funcionó, a nosotros también puede funcionarnos. Así que vamos a ver cómo Nehemías motivó a toda una nación para que lo acompañase en el propósito de reconstruir los muros. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver entonces cómo Nehemías logró motivar a todo un pueblo para que le acompañase en el gran propósito de reconstruir los muros. Primero, un líder espera oposición. En el verso 10 del capítulo 2 nos enseña lo siguiente: cuando se enteraron Sanballat, el horonita, y Tobías, el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido para procurar el bienestar de los israelitas. En el momento que diga hagamos algo, alguien dirá no hagamos nada. A alguien le va a molestar, alguien se va a enojar y alguien se va a oponer. Los líderes esperan oposición. La gente tiene una resistencia natural al cambio. Quieren el status quo. Por eso los líderes, para favorecer los cambios, necesitan conocer cuáles son las razones que llevan a la gente a mantener el problema que ya está. Y a través de razones contundentes motivar, despertar un cambio, el ánimo del cambio. Recuerde esto: antes de iniciar el proyecto, solamente por rumores de lo que se iba a hacer, ya Sanballat y Tobías estaban opuestos al proyecto. Los líderes esperan oposición. Segundo, un líder espera el momento oportuno. En el liderazgo, el tiempo lo cambia todo. Nehemías, después de llegar a Jerusalén, pasó 3 días tranquilo, meditando, orando. Como Nehemías había sido nombrado gobernador por el rey Artajerjes, podía reclamar y llegar a Israel y que le tocase trompeta y que el pueblo estuviese reunido para esperarlo. Pero al contrario, la motivación de Nehemías no era que lo vieran a él, era que vieran el propósito para el cual él fue enviado. Por lo tanto, cuando llegó, no llamó la atención de nadie, llegó a discreción. Y pasaron 3 días y muy pocas personas sabían que Nehemías había llegado. Eclesiastés capítulo 3 verso 7, en la segunda parte dice: tiempo para callar y tiempo para hablar. Los líderes saben cuál es el momento oportuno para callar y el momento oportuno para hablar. Si lo que piensas hacer como líder va a provocar cambios en la vida o situaciones de la persona, esperar el momento oportuno es determinante para el éxito. Jesús tenía un profundo sentido de la oportunidad, y en el proceso de la preparación para subir a la cruz, en varias ocasiones dijo: no es hora, aún no ha llegado mi tiempo. Los líderes no se desesperan. Tercero, un líder evalúa la situación real. En el verso 12 y verso 13 del capítulo 2, vemos como Nehemías se levanta de noche y hace un recorrido para descubrir lo que está pasando en Israel. Pero lo que estaba pasando ya él lo sabía cuando estaba aproximadamente a 1300 kilómetros en Babilonia, porque sus hermanos en una ocasión llegaron y le pusieron en conocimiento la situación de oprobio en la que se encontraba el pueblo. Pero ahora que Nehemías llega, de noche sale, después que tiene 3 días ya en Jerusalén, y hace una inspección. En la parte final del verso 13 del capítulo 2 dice lo siguiente: observé los muros de Jerusalén que estaban destruidos y sus puertas
que estaban consumidas por el fuego. Ya el problema, él lo sabía, no solamente por lo que le habían dicho, lo sabía porque él mismo pudo comprobarlo. ¿Por qué Nehemías mantuvo en secreto esa inspección? Porque no quería que detuviese sus planes antes de comenzar. Necesitaba primero hacerse con el problema antes de reunirse con el pueblo. Los grandes líderes protegen sus planes de una muerte prematura. Proverbios 18:13. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Proverbios 14:15. El ingenuo cree todo lo que le dicen, pero el prudente piensa cada paso que da. Los líderes dedican tiempo para meditar, para pensar, para evaluar. Los líderes esperan el momento oportuno. Lo escuchan todo, lo ven todo y meditan y esperan el momento oportuno. Los buenos líderes hacen su propia investigación. Cuarto, un líder se identifica con su gente. No hay forma de motivar la voluntad de otro si primero no nos identificamos con ellos. Porque nadie va a seguir a un líder que no se sienta parte de su problema. En Nehemías capítulo 2, verso 17, nos da la siguiente enseñanza. Nehemías reúne al pueblo después de estar 3 días en Jerusalén, después de hacer una inspección por sí mismo, y le dice lo siguiente: vosotros veis el mal en el que estamos. Subraya esa palabra, estamos. Nehemías no estaba en ningún mal. Nehemías estaba cómodo en Babilonia, pero él sabía que para motivar la voluntad de ellos necesitaba identificarse con ellos. Por eso le dice, estamos. Le sigue diciendo que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos. Le habló del problema y ahora le habla de la solución. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y ya no estemos más en oprobio. Eso es liderazgo. Nehemías no llegó allí con un mensaje negativo, ni buscando culpables. Cuando culpamos a otro, lo que estamos es matándole la motivación. Nehemías aceptó la culpa y no la tenía, porque Nehemías ni siquiera nació en Jerusalén, nació en Babilonia, y ese muro tenía 90 años derribado. Cuando el problema surgió, Nehemías ni siquiera había nacido. Eso es liderazgo. Nehemías no provocó el problema, ni le afectaba el problema, pero se echó la culpa. Se echó la culpa, se identificó con la frustración del pueblo y animó a que entre todos hiciera una evaluación del problema. Como quien dice, yo soy de ustedes y este problema es de todos nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo podemos motivar a los seguidores? Hacerles sentir que la carga del problema es compartida y transmitirle de una forma clara y contundente que tenemos una visión para alcanzar la meta. Las mejores ideas no son las mías, las mejores ideas no son las tuyas, las mejores ideas es de todos nosotros, porque si juntos vamos a enfrentar un desafío, juntos tenemos que recibir los méritos. Quinto, un líder no oculta la seriedad del problema. Nehemías le dijo, tengo unas cuantas ideas, pero este es el problema que tenemos. Estaba en oprobio. Después de que un líder se enfrenta a la realidad, procura con mucha habilidad y destreza que su equipo también se enfrente a esa realidad. Los cambios que
Los cambios no se producirán mientras el equipo no sienta la necesidad de un cambio. Los líderes provocan ese cambio. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando la gente está contenta con lo que hay, no cambia. Nehemías apeló a motivaciones internas para lograr despertar en ellos el ánimo de un cambio. Primero, apeló a su autoestima. Apeló a la autoestima de ellos y le dice: somos el pueblo de Dios. No se puede motivar a alguien si lo ofendemos, si lo rechazamos, si solamente le decimos lo malo que hacen. Nehemías apeló al valor de ellos y le dice: somos el pueblo de Dios. Recuérdate quién tú eres. Recuérdate que eres una princesa, eres un príncipe. No podemos motivar a otro a que se anime a un cambio si solamente lo criticamos, si solamente lo rechazamos. Segundo, Nehemías apeló a la preocupación de ellos por la gloria de Dios, porque la situación en la que estaba Israel era una vergüenza ante los pueblos que miraban y decían: pero el Dios de ellos como que es todopoderoso y es un muro derribado. Entonces, ese sentimiento de hacerles sentir a ellos que son importantes y de resaltar la preocupación de ellos por la gloria de Dios, comenzó a trabajar en ellos para motivarse a la reconstrucción. Sexto, un líder exige una respuesta específica. Nehemías le dijo: reconstruyamos los muros. Hay un propósito claro: reconstruyamos los muros. Cuando un conjunto de personas están unidos y no entienden el propósito, se van desintegrando. Sin propósito no hay unidad. Sin propósito no hay motivación. Nehemías le deja saber claro cuál es su propósito: reconstruyamos los muros. Le pidió una respuesta específica. Nehemías vio el problema, pero también vio la solución. Los grandes líderes ven lo que es y ven lo que podemos llegar a ser. El liderazgo que produce cambio permanente es el que se trabaja en equipo. Todos son importantes en un proyecto. Los líderes y el equipo, todos son importantes en un proyecto. Los líderes ven a su equipo como superior a él. Los líderes se consideran servidores de cada uno de los miembros de su equipo. Los líderes se consideran ellos servidores de su equipo. Los líderes están al servicio de su equipo. Los líderes promueven la honra de su equipo. Los líderes promueven la identidad de su equipo. Los líderes valoran a su equipo, porque sin ellos no hay meta que se pueda conseguir. Un líder anima a su equipo con su testimonio personal. Por eso, cuando el testimonio de un líder está cuestionado, los líderes tienen que hacer una pausa. Usted como líder puede tener el mejor discurso. Si no tiene testimonio, no podrá motivar a su equipo. En cualquier proyecto, cuando el testimonio de un líder está cuestionado, el equipo no se mueve. Puede ser una iglesia, puede ser un ministerio, no se mueve cuando el testimonio del líder está cuestionado. Nehemías le habló a los israelitas de cómo Dios había obrado en él y de cómo Dios había puesto gracia al rey para con él. Verso 18, capítulo 2. Entonces les declaré
cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Ellos seguían a Nehemías, pero en esencia lo que estaban siguiendo era la gracia de Dios sobre Nehemías. Los líderes conocen eso de principio a fin. Si alguien te sigue un propósito, no te sigue a ti, sigue la gracia de Dios que está en ti, sigue el propósito que está en ti, sigue el llamado que está en ti. Cuando como líder se aparta, cuando el líder se aparta del propósito al cual Dios lo llamó y se ve como el centro, el equipo comienza a desintegrarse. Dios lo llamó, pero Nehemías le habló de las circunstancias que confirmaron ese llamado. Por eso el pueblo se llenó de entusiasmo, de expectativa, de motivación. Nehemías comprendía que la gente se siente más inclinada a seguir la gracia de Dios en una persona que programas. Por eso, en vez de hablarle de grandes estrategias, en vez de hablarle de procedimientos complejos, se presentó delante de ellos. Le mostró que estaban en oprobio, no solamente ellos, sino también él. Se identifica con la situación y ahora le dice: la gracia de Dios está sobre mí. Dios ha sido bueno conmigo, ha puesto gracia en el rey para conmigo. Ahora yo quiero que lo que Dios ha puesto en mí también esté con ustedes. Por eso usó su testimonio personal, que no estaba basado en sus cualidades, en sus competencias, en sus propios méritos. Estaba basado en la mano de Dios sobre él. Primera de Corintios capítulo 11 verso 1: sé imitador de mí, así como yo de Cristo. ¿Por qué razón me habría de seguir a alguien? Interrogante que deben hacerse los líderes. ¿Qué puede motivar a alguien a seguirme? Te seguirán como líder cuando vean la mano de Dios sobre ti. Por eso Dios muchas veces se complace en hablarle públicamente a los líderes de cómo está a favor de ese líder. Dios lo hace para que el equipo vea quién está sobre ese líder. La prueba más determinante del liderazgo es la evidencia de que el Espíritu de Dios está sobre ti. El liderazgo es cuestión de evidencia, de que el Espíritu Santo te acompaña, de que el Espíritu Santo te mueve, de que el Espíritu Santo te guía. Por eso los líderes mantienen una profunda comunión con Dios, una profunda comunión con el Espíritu Santo, una profunda comunión con el Hijo de Dios, porque eso es lo que realmente va a motivar a otro a acompañarte a un propósito. Octavo, un líder responde a la oposición con rapidez y firmeza. Verso 19, capítulo 2. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita, ya en esta etapa, en el verso 19, los trabajos habían comenzado y ya se veía un avance. En el verso 10, Sanballat y Tobías solamente habían escuchado de que se iba a hacer algo, no había iniciado el proyecto. En el verso 19, ya el proyecto arrancó. ¿Y saben qué? Aumentó la oposición, porque ya estaba Sanballat, estaba Tobías y también estaba Gesem el árabe. ¿Qué hicieron estos líderes que se oponían? Hicieron escarnio de los judíos, despreciaron a los judíos y a carcajadas decían: ¿qué es esto que hacéis vosotros?
y llegó la acusación, lo hacen para rebelarse contra el rey. Líder, a medida que el proyecto va creciendo, crece la oposición. El proyecto recibe oposición antes de comenzar, y después que comienza y está avanzando, la oposición aumenta. La hostilidad llegó un momento que le venían a Nehemías y su equipo de 6 frentes diferentes. Por lo tanto, la primera oposición que vamos a enfrentar es la burla de los que se oponen, el menosprecio. Pero como eso no le funcionó a Sanballat, Tobías y Gesem, entonces pasaron a un segundo nivel. Lo acusaron de que hacía eso para rebelarse en contra del rey. Así, líder, que Dios ha puesto gracia sobre ti y logra motivar a un equipo para que te acompañe a trabajarle a Dios, se van a burlar del proyecto. Y cuando eso no te detenga, entonces te van a acusar de muchas cosas, pero resiste. Y tu corazón y tu mente que estén siempre dispuestos a la presencia de Dios, que estén siempre a trabajarle a Dios. Cuando acusaron a Nehemías, en el verso 20, Nehemías le responde: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Alaba su gloria. Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Porque ustedes, Sanballat, Tobías y Gesem, no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en nosotros. Nehemías no discutió con ellos, no lo enfrentó. Siguió trabajando y le dejó claro: el Dios que me llamó, el Dios que puso en mí la gracia, Él nos prosperará. Mi equipo y yo nos levantaremos, edificaremos y vamos a completar la obra en el nombre de Jesús, porque aquí estamos no por nuestra voluntad, sino por la voluntad de Dios. No discuta con lo que se te opone, no le aclare nada, bendícelo en el nombre de Jesús. Nehemías sabía que la reconstrucción de los muros era idea de Dios, así que se limitó a hacerlo notar. Le indicó que el proyecto y la idea procedían de Dios. Entonces, puesto que la idea era de Dios, todo lo que necesitaba Nehemías y el pueblo era que confiar en Dios. Si Dios está contigo, no discuta, no haga reuniones con los que se oponen, no lo enfrente, bendícelo en el nombre de Jesús, abrázalo, ora por ello, no le dé importancia, dale importancia a Dios que te llamó y al equipo que está contigo, y mantente concentrado en el proyecto. Lo que hizo Nehemías fue poner al descubierto los motivos y ambiciones egoístas de los que se oponían. Nehemías tenía carta de autorización del cielo y del rey Artajerjes para reconstruir los muros. Primera de Juan capítulo 3, verso 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo lo aborrece. No extrañéis, líder, si alguien se te opone, si alguien te menosprecia, si alguien te acusa, mantente concentrado en Dios y en el propósito. Si comienzas a trabajar para Dios, puedes estar seguro de que se te van a oponer. La única forma de evitar la crítica es, ¿sabe qué? No hacer nada, no decir nada y no ser nadie. Pero tú eres llamado a hacer algo. Eres llamado a decir algo. Eres llamado para grandes cosas. Por lo tanto, tienes que estar preparado para recibir oposición. Enfócate en agradar a Dios y enfócate en motivar al equipo que te sigue. Los que se oponen a ti
no van a entender que el tamaño de tu meta va a depender del tamaño de tu fe, del tamaño de la confianza que tú tengas en tu Dios. Los que se oponen a ti tienen a un Dios chiquito en su corazón, pero como tú tienes un Dios grande, no lo entienden. Así que Dios te bendiga y sigue trabajando a Dios. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Sigue trabajando a Dios. Motiva a tu equipo. Respeta a tu equipo. Valora a tu equipo. Ama a tu equipo. Alabado sea la gloria de Dios. Adelante, adelante. Si Dios está con nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alaba lo que Él vive. Alábalo. ¿Quién contra nosotros? Así es que seguimos formando líderes a través del estudio de la palabra, en este caso, liderazgo con propósito. Todo el bosquejo lo hemos tomado del libro de Rick Warren. El libro de Rick Warren, liderazgo con propósito. Así que adelante y seguimos en una próxima entrega avanzando en el conocimiento de cómo ser un líder al estilo de Nehemías. Dios le bendiga. Con ustedes, Pastor Miguel de Jesús. Dios los siga bendiciendo y los siga formando como líderes, porque la obra del Señor necesita líderes que hagan la obra de Dios. Dios le bendiga grandemente.